Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestra transmisión dominical en Diseños de Vida. Muy felices y muy complacidos de poder contar con cada uno de ustedes una vez más en esta transmisión para darle la gloria, la honra y la alabanza al que todo lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios también porque Él ha preparado para este día, una vez más, ese alimento espiritual. Él quiere hablarnos en una área muy importante, en una área sensible. Si el Señor lo permite, hoy y el próximo domingo voy a estar hablando de las dos clases de temor que hay en el corazón humano. Un temor que es el que Dios quiere que nosotros tengamos y una clase de temor que Dios no quiere que nosotros tengamos. En el día de hoy vamos a enfocarnos en la clase de temor que Dios quiere, que Dios anhela que haya en nuestro corazón. Es un temor que nos beneficia de maneras maravillosas. Así que vamos a preparar nuestro corazón porque estoy seguro que el Dios va a instruirnos, Dios va a direccionar nuestro corazón a través de este planteamiento bíblico, porque su palabra siempre nos da luz, siempre nos entrega claridad frente a las cosas que Dios desea que nosotros entendamos y comprendamos. Para esto quiero que por favor me acompañe primeramente para hacer una oración y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que Él nos dé la capacidad de percibir, de comprender aquello que nos quiere entregar por su Espíritu Santo. Te damos en esta hermosa mañana muchas gracias, mi amado Padre, en el nombre de Jesús, porque nos concedes la oportunidad de reunirnos virtualmente, Señor, en torno a tu nombre, a tu presencia, al propósito, Señor, de recibir tu instrucción, tu consejo, tu sabiduría. Después de alabarte, de glorificarte, después de entregarte, Señor, el fruto de nuestros labios que confiesan tu bendito nombre, ahora nos disponemos, Señor, con solicitud de corazón a recibir aquello que tú nos quieres entregar, porque estamos convencidos de que tú conoces nuestra necesidad, tú sabes lo que realmente nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu requieren, necesitan, y sabemos que tú lo puedes suplir. Por eso nos disponemos de todo corazón para que hoy corra tu palabra con libertad, Señor, y fluya en cada mente, en cada corazón, que tu palabra, Señor, sea abriendo esos panoramas necesarios de revelación, de entendimiento, de iluminación, para que podamos seguir conformando nuestros pasos, seguir conformando, Señor, nuestro caminar diario, de acuerdo a lo que tú esperas, a lo que tú anhelas, a lo que tú has preestablecido a través de tus diseños escritos en la palabra. Por eso, Espíritu Santo de Dios, anhelamos con todo nuestro corazón recibir y percibir aquello que sé que va a ser de gran inspiración, de gran bendición para nuestros corazones. Quiero bendecir en esta mañana a cada uno de mis amados hermanos y amigos que están conectados, cada familia que está conectada, Señor. Permite que hoy sus vidas sean ministradas a través de lo que has preparado. Señor, tú conoces sus necesidades, conoces sus batallas, sus luchas, y oramos para que el poder del Espíritu Santo sea ministrando esa libertad, esa tranquilidad, esa seguridad, esa confianza que solo tú puedes brindar aún en medio de las pruebas, de las batallas, de las dificultades, de las circunstancias adversas. Rey de los cielos, que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea ministrado en fe, sea ministrado en confianza, en dependencia de ti. Aquellas cosas que están generando temor, que están generando incertidumbre, las llevamos delante de tu presencia, las presentamos delante de ti y declaramos en fe, Señor, que a cambio del temor, a cambio de la angustia, a cambio de la enfermedad, recibimos de ti, oh Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Maravilloso Señor. Oh Dios, gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Fluye en cada corazón, fluye en cada familia. Allí, Señor, en el ambiente de cada casa, de cada hogar, pido que el Espíritu Santo sea soplando vida, soplando libertad, soplando gozo, alegría, y que hoy, Señor, al terminar esta transmisión podamos quedar con esa certeza, Señor, de que has hablado a una área
específica de nuestro corazón, a una área necesaria de nuestra vida para seguirla Dios edificando, para seguirla construyendo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias en esta mañana y quedamos ahora, Señor, en tus preciosas manos, dispuestos y disponibles para poder oír tu preciosa voz y ser direccionados a través de ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, como dije al comienzo, vamos a estar hablando en estos 2 domingos sobre estas 2 clases de temor que yacen en el corazón del ser humano. En el día de hoy vamos a enfocarnos en el temor que Dios quiere que tengamos. Primeramente, déjame mostrarte a la luz de la palabra la descripción que encontramos en Proverbios 29, versículos 25 y 26, acerca del temor que Dios no quiere que tengamos. De esa clase de temor vamos a estar hablando dentro de 8 días, si Dios lo permite. También vamos a estar referenciando unas verdades acerca de esta clase de temor que Dios no quiere que tengamos. Dice la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Mira qué tremendo. Confiar en el Señor, ¿qué significa? Seguridad. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Y la descripción que encontramos a la luz de la palabra con respecto a la clase de temor que Dios sí quiere que nosotros tengamos, no encuentro una mejor descripción como la que se encuentra en el Salmo 111, versículo 10. También quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo para siempre. Entonces podemos definir que el temor que Dios no quiere que nosotros tengamos es el temor al hombre, porque este pone lazo, nos limita. Y el temor que Dios quiere que nosotros tengamos es el temor de Dios, que dice la Biblia es el principio de la sabiduría, es el generador de un camino de sabiduría para aquellos que temen al Señor. De hecho, podríamos decir que hay una enorme diferencia entre temer al hombre y temer a Dios. Temer al hombre nos va a llevar obviamente a convertirnos en esclavos de las circunstancias, nos volvemos personas inseguras, porque empezamos a depender de cómo va a ser el desenlace de las circunstancias según se vayan dando. Por eso no es sano nosotros depender del hombre, temer al hombre. En cambio, el temor de Dios nos lleva a crear una conciencia directa, permanente de la presencia de Dios aún en medio de las circunstancias, independientemente de lo que estemos viviendo, sea algo positivo o sea algo desafiante. El temor de Dios nos mantiene con esa conciencia de que la presencia de Dios está en medio de nosotros, y esa conciencia de la presencia de Dios es la que nos va a llevar a desarrollar una actitud de obediencia a la voluntad de Dios. Cuando el temor de Dios está activo en nuestro corazón, nuestro mayor anhelo va a ser querer agradarlo, desear hacer su voluntad. Y esto es algo supremamente maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la voluntad de Dios, vamos a poder comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios en nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Mira qué tremendo esto. Cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, un beneficio de disponernos a cambiar nuestra manera de pensar es que vamos a tener la oportunidad de comprobar, conocer, poder experimentar la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Ahora bien, me gustaría que en esta semana usted pueda hacer lectura de los capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo.
Es interesante porque allí se registra el llamamiento que Dios le hace a su siervo Moisés. Es una historia muy fascinante, una historia hermosa. Sé que usted la ha leído en varias ocasiones, pero me gustaría que esta semana vuelva, por favor, a prestarle atención con base a lo que estamos hablando en esta mañana. Le preste atención y va a encontrar allí cómo Dios tuvo que transicionar a Moisés del temor al hombre al temor de Dios. Dios necesitaba llevar a su siervo a una experiencia diferente porque él salió huyendo. Recuerde que él salió huyendo 40 años atrás, salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio y él se enteró que obviamente pues el faraón lo iba a matar a él. Entonces él salió huyendo, temiendo al hombre. 40 años en ese proceso. Dios tuvo que entonces transicionarlo, trabajar en su corazón para luego llevarlo a la experiencia de aprender no a temer al hombre, sino a temer a Dios. Y entonces Dios necesita pues obviamente primeramente trabajar en su instrumento, en su líder, para luego entonces usarlo como un ejemplo, usarlo como un inspirador para el pueblo que él había escogido y que había decidido liberar de la esclavitud egipcia. Entonces, primeramente trata con su líder para luego inspirar al pueblo cómo salir del temor al hombre y empezar a vivir en el camino del verdadero temor de Dios, porque el temor de Dios era lo que iba a permitir que Moisés y también el pueblo tuviesen la oportunidad de gozar de las bendiciones del pacto que Dios había hecho con Abraham. Si no aprendemos a temer a Dios, estaremos al margen de las bendiciones del pacto que Dios nos ha entregado a través de Jesucristo su Hijo. Entonces era necesario que este líder espiritual experimentase esta transición tan importante y que nosotros también tenemos que experimentarla. ¿Cuántos creyentes hoy en día se encuentran todavía en el terreno del temor al hombre? Y Dios está esperando que ellos renueven el espíritu de su mente para empezar a encaminarse en la senda de la voluntad de Dios. Nunca podremos vivir en la voluntad de Dios a menos que decidamos aprender a temer a Dios. Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 y 13 dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Escucha muy bien esto. Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Me gustaría que escribieras ahí por el chat esta frase porque es muy importante. Escribe allí: solo requiere que temas al Señor tu Dios. Y sigue diciendo: que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Básicamente aquí está descrito en qué consiste temer a Dios. Una persona que teme a Dios vive de la manera que Dios le agrada. Una persona que teme a Dios es una persona que en realidad ama a Dios. Qué interesante. Una persona que teme a Dios es una persona que va a demostrar su temor de Dios sirviéndolo, dedicando su vida, dedicando su tiempo para la gloria de Él. Una persona que teme al Señor va a disponerse también a obedecer todos los mandatos que Dios ha establecido en su palabra. No selecciona lo que va a obedecer, sino que se dispone a una obediencia plena. Por eso es que el temor de Dios va más allá de solo obedecerlo porque Él lo merece. Y esta es una verdad preponderante. Dios merece nuestra obediencia plena. Pero más allá de esta verdad, en realidad Dios desea que nosotros le temamos porque verdaderamente lo amamos, porque verdaderamente lo admiramos y por consiguiente deseamos consagrar del todo nuestra vida por causa de su amor para con nosotros. Por eso temer a Dios es buscar cultivar una significativa relación con aquel quien es el único que tiene el poder de decidir quién va a vivir con Él por la eternidad y quién va a quedar separado eternamente de su presencia. Ahora, en ese orden de ideas sería muy valioso que entendiésemos que si hay una relación que vale la pena cultivar, cuidar, fomentar durante nuestra existencia terrenal, es nuestra relación con Dios. Por esta, pero también por muchas otras razones.
Por eso es que deberíamos darle prelación, deberíamos darle importancia a esta relación. De hecho, Lucas capítulo 12, versículo 5 dice de manera directa: les diré a quién temer. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Y luego termina diciendo, claro, Él es a quien deben temer. Entonces es muy directo lo que el Señor Jesucristo nos dice. ¿A quién es el que verdaderamente se le debe temer? No al hombre, no a las circunstancias, es a Dios. Ahora, con base a lo que hemos estado hablando desde el comienzo, quiero mostrarte a la luz de la palabra de Dios algunos argumentos que nos muestran el por qué es tan necesario, pero también a la vez beneficioso temer a Dios. Tenga en cuenta esto, por favor. ¿Por qué es tan necesario, pero también beneficioso temer a Dios? Y vamos a cultivar en nuestro corazón este propósito, el propósito de temer a Dios. Yo quiero plantearte a través de esta predicación, amado hermano y amada familia que me estás viendo en esta mañana, la importancia de revisar el área del temor de Dios en tu corazón. ¿Estás temiendo a Dios o estás temiendo al hombre? Porque no podemos servir a los dos señores. O tememos a Dios o tememos al hombre. Aquel que teme a Dios es libre del temor a lo humano, del temor a lo circunstancial. Pero cuando decidimos no temer a Dios, ya estamos siendo esclavizados por el mismo ser humano y por el sistema que gobierna. El primer argumento que nos lleva a ver la necesidad, pero también el beneficio de temer a Dios es que su temor nos guía a hacer su voluntad. Si no hay temor en nuestro corazón, no vamos a encontrar la ruta, no vamos a encontrar el camino exacto para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso es que hay gente que dice que cree en Dios, hay gente que dice que teme a Dios, supuestamente, pero a través de su ejercicio en la vida demuestra todo lo contrario. Vive en su propia ley, vive haciendo su propia voluntad, vive sometido a sus propios caprichos. Sencillamente lo que podemos descifrar de una clase de vida así es que en esa persona no hay temor de Dios. Por eso estamos planteando este primer argumento. Es importantísimo temer a Dios para poder ser guiados en hacer la voluntad de Él. El Salmo 25, versículo 12 dice: ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. En otras palabras, el temor de Dios trae revelación de la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer qué es lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti? Teme a Dios, obedécelo. De hecho, vivir por fuera de la voluntad de Dios definitivamente es un gran desastre. No sabemos cómo funciona esta existencia. No sabemos cómo funciona esta vida. Por eso es que Él decidió dejarnos al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Pero el camino para poder acrecentar una comunión con el Espíritu Santo se llama temer a Dios. No pretendamos desarrollar una comunión con el Espíritu Santo si en nosotros no se encuentra este principio activo, el principio de temer a Dios por sobre todas las cosas. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15 nos dice de manera clara: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, y por eso dije: el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces, mis amados hermanos y amigos, vivamos un evangelio auténtico donde amemos a Dios por sobre todas las cosas. Por eso, sinónimo de temor de Dios es amar a Dios. El que teme a Dios es porque lo ama. No es que el que teme a Dios es porque le tiene miedo, no. El temor de Dios se traduce en nuestro corazón en amor hacia su presencia. Temamos más bien no hacer la voluntad de Dios. Cuando amamos a Dios, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Cuando amamos a Dios, el verdadero temor se manifiesta en dejar a un lado,
en descuidar los mandamientos del Señor. Lo segundo, mi amada iglesia, que quiero compartir en esta oportunidad como argumento que nos lleva a sentir la necesidad, pero también a encontrar el beneficio de temer a Dios, es porque su temor nos da la garantía que Dios recibe nuestras oraciones. Cuando somos personas que tememos a Dios, tenemos esa garantía. Un Dios que nos oye, un Dios que toma en su redoma nuestras oraciones, que toma en su redoma nuestro clamor. Dice el Salmo 145, versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Qué promesa tan extraordinaria, y quiero que por favor usted la pueda esta semana tener muy presente. Escríbala ya en la tabla de su corazón, pero también escríbala en la parte visible allá en su casa en esta semana. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Vale la pena temer a Dios? Te pregunto en esta mañana. ¿Vale la pena buscar cada día en nuestro corazón retroalimentar ese amor, esa pasión, ese anhelo por la presencia del Señor? Claro que sí, porque no solamente Él nos guía a hacer su voluntad, sino que también toma nuestras oraciones, toma nuestro clamor delante de su presencia. Ahora bien, aquel que teme a Dios va a encontrar en el escenario de la oración una auténtica expresión de comunión con Él. Entonces quiero explicarme, cuando una persona teme verdaderamente a Dios, hace de la oración un escenario supremamente fabuloso para retroalimentar esa experiencia de intimidad con el Espíritu Santo. Pero cuando una persona dice que teme a Dios, pero en realidad no le teme, va a hacer uso de la oración como algo de lo cual se quiere beneficiar para sí mismo. Mira, hay personas que usan la oración para pretender obligar a Dios a que les responda según lo que ellos quieren, según lo que ellos piensan que debe Dios responderles. Y si Dios decide no responderles de acuerdo a lo que ellos piensan que Dios debería hacer, entonces se rebelan contra Dios. Entonces, una persona que actúa de esta manera, aunque ore, está demostrando que no teme a Dios. Una persona que actúa de esta manera y usa la oración bajo este criterio, en realidad no es una persona que ame a Dios con todo su corazón. Cuando alguien teme a Dios, se dispone a someterse a la voluntad de Dios. Y así Dios le responda de una manera que no esperaba, y así Dios le dé respuesta a su oración de una manera que él no de pronto presupuestaba. La va a aceptar con amor, la va a aceptar con humildad y le va a decir: Señor, no era lo que esperaba, pero si esto es lo que tú decidiste hacer en mí y a través de mí, lo recibo porque sé que tu voluntad termina siendo buena, agradable y perfecta. Entonces mira la importancia de temer a Dios, porque cuando tememos a Dios, hallamos paz en nuestro corazón frente a las oraciones que le hacemos delante de Él. Simplemente oramos y soltamos eso en su presencia y dejamos los resultados en las manos del Señor. De hecho, Dios se deleita en las oraciones de los justos. Dios se deleita cuando hay un pueblo que le teme, cuando hay un pueblo que obedece plenamente la palabra de Dios. Dice la Escritura en Proverbios 15:8, en la Reina Valera contemporánea, me encanta como lo dice esta traducción: el Señor aborrece las ofrendas de los impíos, pero recibe con agrado la oración de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Aquellas personas que temen a Dios, que han decidido someter su vida a la voluntad de Dios. Aleluya. Pero también el tercer argumento que quiero entregarte en esta mañana, que genera en nosotros la necesidad de temer a Dios y que también nos abre la oportunidad de ser beneficiados por temer a Dios, es que su temor hace que la bendición alcance a nuestra descendencia. Otra vez, diga conmigo: temer a Dios hace que la bendición alcance a mi descendencia. Qué bueno saber que dentro de este diseño del temor divino se incorpora también la parte generacional. Proverbios 14:26, nuevamente en la revisión Reina Valera contemporánea, dice: el temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos.
Cuando una persona teme a Dios, ese temor de Dios termina generando una puerta de bendición para sus generaciones. Yo creo que no hay mejor herencia que nosotros podemos dejarle, legarle a nuestros hijos, que ellos aprendan a temer al Señor con todo su corazón, que ellos aprendan a caminar en los estatutos, en los mandamientos, que pongan por obra la palabra del Señor. Esto sería el legado más extraordinario que podemos dejarle a nuestras generaciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una persona que decide obedecer a Dios, temer a Dios, amar a Dios, entonces esta persona va a caminar en una senda de seguridad, en una senda de estabilidad, en una senda donde la bendición divina se va a manifestar de una manera tan poderosa, de una manera tan especial. Hay grandes dividendos para aquellos que tememos a Dios, para aquellos que decidimos amarlo con todo nuestro corazón. Isaías 54:13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿No es lo que más como padres nosotros anhelamos ver en nuestras generaciones? Una descendencia disfrutando de paz, disfrutando del shalom de Dios, disfrutando de la estabilidad que Dios da a su pueblo. Pero la base del shalom de Dios es el temer a Dios, temerlo. Dios espera que le temamos. Dios espera que nosotros temamos su nombre porque Él desea bendecirnos. Esa es la voluntad del Señor. Y quiero que lo repita conmigo en esta mañana. Diga conmigo: Dios desea bendecirme. Ahora entiende que según Efesios, nosotros ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Pero cuando digo que Dios desea bendecirnos, me estoy refiriendo a que Dios es el más interesado que esa bendición con que ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús se manifieste todos los días en las diferentes áreas de nuestra existencia. Mientras vamos caminando por este mundo, mientras vamos avanzando en esta temporalidad, Dios desea que sus bendiciones se manifiesten a lo largo y a lo ancho de nuestra existencia. Aleluya. Dios es el más interesado en que nosotros seamos impactados con los beneficios de hacer la voluntad de Dios. El Salmo 112 es uno de mis salmos favoritos. Los versículos 1 al 3 en la Reina Valera contemporánea dice: dichoso el hombre que honra al Señor. O sea, dichoso el hombre que teme a Dios y se deleita obedeciendo sus mandatos. ¿Qué va a pasar entonces con sus hijos? Dice la Biblia: sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. ¿Qué beneficios tan extraordinarios hay para aquellos que decidimos temer a Dios? Aleluya. Y quiero terminar con el cuarto argumento que es necesario y que también nos beneficia al temer a Dios, y es que su temor nos permite disfrutar de una vida plena. ¿Quién no quiere disfrutar de una vida plena? La pregunta aquí que cabe hacer es: ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de vida plena? Porque creo que hay un concepto que difiere de parte del mundo a lo que dice la Biblia. En el mundo se nos habla de que la vida plena es poder tener un ininterrumpido nivel de placer, de hedonismo. Pero a la luz de la palabra de Dios, el concepto real de vida plena está relacionado con la capacidad de nosotros poder disfrutar de la naturaleza de Dios en nosotros. Y ya voy a hablar un poquitico más adelante sobre esto. De hecho, el apóstol Pedro en su segunda carta lo dice, capítulo 1, versículos 3 y 4. En la Nueva Traducción Viviente, por favor, permítanme hacer esta lectura y sígala conmigo. Mire, es impresionante lo que dice allí el apóstol. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, si Dios te exige que le temas, si Dios te dice debes temer mi nombre, es porque Él nos ha capacitado para poder experimentar la plenitud de esa experiencia, de esa realidad. O sea, tú y yo sí podemos aprender a temer a Dios, porque dice la Biblia que Él nos dio esa capacidad para llevar una vida de rectitud, una vida de temor a Dios. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia.
Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, dice la Biblia, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es muy claro lo que el apóstol nos está diciendo aquí. O sea, definitivamente, ahora, por Jesucristo, tenemos el privilegio de aprender a temer a Dios. Y todo aquel que teme a Dios, entonces, dice la palabra que forma parte de esa naturaleza divina, posee la naturaleza divina en su corazón. Y esa naturaleza divina es la que le capacita para seguir todos los días viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque si bien es cierto, si no tuviésemos esa naturaleza divina dentro de nosotros, pues no seríamos capaces de obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos, porque nuestra carne, la Biblia dice que la carne no puede someterse a la voluntad de Dios. La carne va a heredar corrupción, va a heredar muerte, ¿sí? Pero el Espíritu, que ha sido ahora renovado en nosotros, que ha sido vivificado en nosotros por la sangre de Jesucristo, por la vida de Jesús, ahora nos ha capacitado para poder, en el poder de esa nueva naturaleza, poder generar esa capacidad de obediencia, esa capacidad de sometimiento a la voluntad del Señor. Pienso que esto es sumamente glorioso, lo que dice el apóstol Pedro. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de su naturaleza. Diga conmigo, yo quiero ser partícipe de la naturaleza divina. Eso realmente es vida plena. Entonces, entre más crezcamos en nuestro temor a Dios, más tiempo vamos a querer pasar en su presencia. Esa es una señal de que soy una persona temerosa de Dios, que anhelo pasar más tiempo, pasar más horas delante de Él, que quiero pasar más tiempo escudriñando su palabra, que quiero pasar más tiempo sumergiéndome en sus verdades, en su revelación de la Escritura, que quiero pasar más tiempo orando, dialogando, conversando con Él en su presencia, que quiero pasar más tiempo deleitándome, admirando su gloria, su majestad en adoración delante de Él. Cuando temo a Dios, mi mayor anhelo es cada día vaciarme más de mí mismo y llenarme más de su presencia. Por eso dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces aquí está hablando de esa necesidad de vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él. La persona que teme a Dios cada día va a apuntar hacia ese propósito. Haya menos de sí mismo para que haya más de Dios en él. Gloria al Señor. Ahora, quiero concluir diciéndote, amada iglesia, es un mensaje corto, pero es un mensaje muy directo. Hay muchos argumentos, según la Biblia, que inspiran nuestro corazón a temer a Dios. Yo podría sacar una lista bastante amplia, como por ejemplo, cuando nosotros tememos a Dios, vamos a poder experimentar su cuidado. Cuando tememos al Señor, vamos a poder también aprender a vivir en contentamiento. Cuando aprendemos a temer al Señor, vamos a encontrar liberación y vamos a experimentar todos los días la misericordia de Dios. Pero también cuando tememos a Dios, vamos a poder desarrollar una vida larga. Vamos a experimentar largura de días. Cuando tememos a Dios, vamos a experimentar sanidad divina. Y vamos a también a convertirnos en instrumentos de bendición para otros. Mira, y podría continuar la lista. Son muchos los beneficios, son muchas las razones por las cuales nosotros debemos temer a Dios. Pero creo que los 4 puntos que estudiamos en esta mañana nos entregan la fuerza necesaria para decidir caminar con los nuestros en la senda del temor de Dios. Quiero que por favor volvamos a recordarlos rápidamente. Mira, es tan importante temer a Dios porque con ese temor somos guiados a hacer la voluntad de Dios. Es importantísimo temer a Dios porque el temor de Dios nos lleva a experimentar la certeza de que Dios recibe nuestras oraciones. Pero también cuando tememos a Dios, su bendición alcanza nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra línea generacional es alcanzada con la bendición del Todopoderoso. Pero también cuando tememos a Dios,
lograremos experimentar la realidad de lo que es una vida plena para ser disfrutada, no solamente para mostrarla, sino para ser disfrutada. Por eso, mi amada iglesia, me gustaría que termináramos en esta mañana dándole gracias a Dios por el tesoro de poder aprender a temer a Dios. Quizá hoy estoy hablando con una gran mayoría de personas que tienen conciencia de la presencia de Dios, que tienen conciencia de que Dios es el único merecedor de nuestra obediencia, de nuestra alabanza, de nuestra exaltación. Pero tenemos que ir más allá, no quedarnos solamente en el concepto como tal, sino acrecentar esa experiencia diaria. Diariamente tenemos que vivir en esa experiencia de temer a Dios. ¿Saben qué es temer a Dios entonces, como hemos hablado en esta mañana? Temer a Dios es todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, ser conscientes de que Dios está con nosotros. Dios ha decidido usar nuestro cuerpo como la habitación más sagrada para Él habitar. Por eso tenemos que ser cuidadosos a dónde vamos, dónde exponemos nuestro cuerpo, qué hacemos con él. Por eso es que es muy importante, si somos temerosos de Dios, somos muy personas que empezaremos a ser celosos con el uso de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, de cómo exponemos nuestro cuerpo a diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque ya entendemos que nuestro cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Dios ha decidido habitar en nosotros y esa capacidad de temer a Dios nos ayuda también entonces a valorar la presencia de Dios en nosotros. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile de todo corazón, gracias, Señor, por la palabra recibida en esta mañana. Dígale, gracias, Señor, porque en esta mañana me has mostrado de una manera sencilla, pero muy directa a través de la Escritura, el valor que tiene temer a Dios. Señor, esta es la clase de temor que tú quieres que nosotros cultivemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Es la clase de temor que tú quieres que nosotros, Señor, acrecentemos y llevemos a un desarrollo y a una madurez especial en nuestro ser. Porque la Biblia dice que cuando tememos a Dios estamos actuando en el principio de la sabiduría. Mi amado Señor, es importante entender que cuando la persona o el hombre aprende a temer al Señor, se ha encaminado en la senda de la sabiduría. Nosotros queremos ser hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres que cada día podamos experimentar, oh Dios, las bendiciones que ya conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario. Pero nos damos cuenta que el camino que nos va a permitir accesar a esas bendiciones es el temor de Dios. Por eso hoy, a través de esta palabra, quiero pedirte, mi amado Señor, que afirmes y establezcas el espíritu de esta palabra en cada hermano, en cada hermana que está conectada con nosotros, que está conectado con nosotros, para que hoy, a través de la sencillez de esta palabra, pero al mismo tiempo de la profundidad de este concepto bíblico, podamos tomar conciencia, Señor, de que debemos empezar a incorporar el temor de Dios en muchas áreas de nuestra vida, porque quizá tememos a Dios en algunas áreas, pero en otras no. Y aquí el concepto es muy claro, hay que temer a Dios en todas las cosas, sometimiento total, obediencia total a la voluntad del Señor, no parcial, sino total. Por eso pido, mi oración en esta mañana va dirigida delante de ti, por cada uno de mis hermanos, para pedirte que se manifieste una plenitud del temor de Dios en cada uno de mis amados hermanos. Impacta, Señor, impacta el corazón con ese temor reverente, con ese temor que genera conciencia de tu presencia en todo momento y en todo lugar. Te agradecemos, mi Señor, y prepáranos, Señor, para mirar la contraparte de hoy en 8 días, para que la palabra que vamos a escuchar en 8 días termine, Señor, reafirmando la de hoy, que definitivamente el camino que debemos recorrer por sobre todas las cosas es el temor de Dios. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra y te pido
que cada familia que ha sido hoy ese recipiente para recibir tu palabra sea lleno, sea ministrado, sea, Señor, tocado de manera muy especial. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno aprender a temer a Dios. Qué bueno aprender a tener conciencia de que cuando sabemos que Dios está presente en lo que hacemos, donde quiera que vamos, entonces aprenderemos a agradarlo, aprenderemos a hacer su voluntad. Y recuerda que la garantía de caminar en la voluntad de Dios es que experimentarás lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso vale la pena temer a Dios. Amada iglesia, que el Señor les bendiga en esta nueva semana que ha iniciado, que el Señor les sorprenda poderosamente en todas las cosas que ustedes ejecuten con sus manos, que el Señor les prospere, que el Señor también manifieste en sus corazones ese temor que es el principio de la sabiduría, para que en esta semana ustedes puedan lograr cosas que no habían logrado, cosas que se habían demorado aún en meses. Esta sea la semana de respuestas, esta sea la semana donde ustedes puedan ver la gloria del Señor. Que Dios los guarde, que Dios los cubra a ustedes, a toda su familia, que traiga ese manto de sanidad divina, que esta sea una semana donde los cielos se mantengan abiertos y que también sus oraciones, las que eleven delante del Señor, reciban respuestas contundentes delante del trono de los cielos. Recuerden que tenemos nuestras transmisiones el miércoles a las 5 de la mañana. Les esperamos por plataforma Zoom para poder seguir intercediendo delante del Señor. A las 8 de la noche el miércoles nuestra transmisión de entre semana. Recuerden que hay una palabra muy, muy especial para seguir direccionándonos. Pero también el jueves tenemos el tiempo de edificación en los altares familiares. Así que aprovechemos. Vamos a estar desarrollando altares familiares hasta mediados de diciembre y luego pararemos un tiempito y retomaremos el año entrante para continuar con este precioso tiempo en el cual las familias son edificadas, las familias son fortalecidas en su fe. Recuerden, los jóvenes a las 5 de la tarde el día sábado por plataforma Zoom también, y si el Señor lo permite, de hoy en 8 días, no se lo pierda. Vamos a mirar la segunda parte, vamos a mirar cómo combatir el temor al hombre. Vamos a ver cómo recibimos armas espirituales para no permitir o no seguir permitiendo que el miedo a las circunstancias, que el miedo al hombre, a lo que el hombre nos haga, nos mantenga petrificados. Todo lo contrario, el Señor nos va a retar y nos va a enamorar más del temor hacia Él. No temer al hombre, sino temer a Dios. Un abrazo para todos, mis amados hermanos, preciosas familias. Les amamos, les recordamos mucho y deseamos que lo mejor de Dios se manifieste en sus vidas. Bendiciones para todos. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.